Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio hoy a la continuidad de esta materia que es excelencia ministerial en este núcleo número 15. Estamos en la materia número 14. ¿Sí? Vamos avanzando. Ok, entonces nos toca continuar con el propósito del o de los ministerios. ¿Sí? Página 18. Para, oiga, apacentar la grey de Dios. Muy importante que todos nosotros como ministros nos grabemos esto y podamos entender el propósito de él o los ministerios. Para apacentar la grey de Dios. Ojalá todos pudiéramos hacer esto, entender esto y hacerlo. Juan 21, 15 y 17, primera de Pedro 5, 1 y 4, Salmo 23, 1. Apacentar del griego bosco, alimentar, instruir, tener cuidado, conocer, consolar, proveer, comida, darle cuidado. Ese es el término, en este caso, del ministerio del maestro. El término bosco es proveer comida, dar cuidado, alimentar, para perfeccionar, muy importante, al cuerpo de Cristo. Una de las cosas que debemos de tener muy claro, ministros y ministras, pastores y pastoras que me oís, es que una cosa es la iglesia multiplicarse, es decir, tener muchos creyentes, muchos feligreses. Eso es una cosa, la multiplicación. Pero otra cosa es el crecimiento de una iglesia. Crecimiento no es multiplicación. Multiplicación no es crecimiento. El crecimiento tiene que ver con el conocimiento y con la vivencia del conocimiento que se tiene. Entonces podemos tener iglesias numéricamente grandes, pero en el conocimiento enana, pequeña, chiquitica. A lo contrario también podemos tener iglesias en un conocimiento muy amplio, pero en membresías muy pequeñas, y cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, la mejor ventaja es el crecimiento, el conocimiento de cada uno de los líderes juntamente con la iglesia, porque si el líder crece y le transmite esos conocimientos a la iglesia, por naturaleza, la iglesia va a crecer. El objetivo, perfeccionar, del griego catartismo, madurar, completar, preparar, restaurar, equipar, Efesios 4:12, para edificar al cuerpo de Cristo. Imagínense la responsabilidad, pastores y pastoras y el resto del ministerio o de los ministerios que tiene y que están dentro de la iglesia. Imagínense la responsabilidad que se nos ha entregado para edificar el cuerpo de Cristo. Si entendemos qué es cuerpo y entendemos quién es Cristo, wow, creo que se nos ha dado un trabajo de mucha honra, pero un trabajo muy serio también. ¿Sabe lo que es edificar el cuerpo de Cristo? Que se nos haya dado esa responsabilidad. Edificar del griego oikodomeo, promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Efesios 4:12. Voy a dar una breve explicación más precisa en relación a lo antes dicho. Jesús constituyó, según Efesios 4:11 y 12, 5 oficios ministeriales con el propósito de perfeccionar a los santos. El término perfección viene del griego catartismo, que indica ajuntar,
con la plena preparación y la formación de un carácter madurar, completar, equipar. Los ministerios también fueron constituidos para edificar al cuerpo. El término edificar viene del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual, desarrollando el buen carácter de la iglesia. Cabe destacar que estas dos características, perfeccionar y edificar, forman parte del pastorado que viene del término apacentar, del griego bosco, que indica alimentar, instruir, disciplinar, proveer comida, cuidar. El único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos antes mencionados, oiga, es la palabra. Para ello necesitamos ministerios que sepan trazar bien la palabra, que sean amantes de su estudio y que dediquen y tengan el tiempo para hacerlo. Primera a Timoteo 4:13. Una de las características de un ministerio calificado para perfeccionar y edificar es que usa bien la palabra y es retenedor de ella. El término usar del griego es ortotomeo y su equivalente en el español viene a ser trazar. Segunda a Timoteo 2:15. Trazar indica cortar por lo recto. Es un término compuesto del griego ortos, recto, topno, cortar. Trazar no tiene que ver con dividir ni cortar por la mitad, sino con el buen trato y el verdadero significado de las cosas. Es un exponer, es no exponer una eisegesis, o decir lo que las escrituras dicen, sino transmitir lo que ellas quieren decir. Trazar no da la idea de la descontextualización. Y aquí es uno de los graves problemas que tenemos dentro del liderato, que gran parte de nuestros ministros, no todos, pero los hay en mucha cantidad, están enseñando mal varias partes de la Biblia porque no los enseñaron, no han aprendido a contextualizar. Es decir, leemos un pasaje, no nos ocupamos en saber quién lo dijo, no nos ocupamos en saber por qué se dijo, es decir, qué lo llevó al escribiente a escribir lo que escribió o qué llevó a decir al que dijo lo que expresó. Es decir, sacamos el texto del contexto y le damos una eisegesis, una interpretación muy personal, que no es lo correcto. Lo correcto es leer el pasaje, revisar qué se dijo antes, qué se dijo después, es decir, meternos en el contexto de donde está el texto para poder sacar lo mejor de lo que hay en ese texto. Otro detalle, aparte de contextualizar el texto, tenemos que contextualizar también el sacerdocio en el que se dijo el texto. Creo que aquí ya estamos claros que bíblicamente desde Génesis hasta Apocalipsis solamente hay 3 órdenes sacerdotales. Cuando usted lee un pasaje bíblico, ¿de qué orden sacerdotal? ¿En qué orden sacerdotal se escribió eso? Uno de los detalles que usted tiene que ver, analizar. Entender si eso es una verdad absoluta. Procurar entender si es una verdad circunstancial. Procurar saber si es una verdad posicional o posesional. Si es una verdad compuesta o es una verdad absoluta. Esto no es meramente leer Biblia y tira para adelante. No. Hay que
procurar curtirnos, estudiar, hacer los análisis de todas estas áreas que ya la hemos hablado varias veces, pero es necesario recordarla. De los pasajes de las Escrituras, es decir, no descontextualizar o hacer descontextualización de los pasajes de las Escrituras, sino la enseñanza en una forma sistemática, es decir, hacer hilación del pensamiento, exegética, hacer una exégesis, no una eisegesis, y polifacética. ¿Qué es polifacético? Es decir, conocimiento de varias áreas de la Biblia. Tenemos gente que se especializan en el área de la finanza, esos son buenos. Es tanto así que hay algunos cuentos malos por ahí. En Barquisimeto, pues se cuenta de un niño que llegó al hospital con un problema de que se había tragado una moneda y el médico dijo, no, llévenlo a la iglesia tal, que ahí esos son finos para sacarle la plata a la gente de la forma que sea. Es tanto así que hay gente que se especializa en una sola área. No, nosotros como ministro, hermano querido, tenemos que ser polifacéticos, de todo, procurar saber algo, de todo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con lo polifacético, de manera precisa, acertada, para dirigir los pasos de otro. Retenedor viene del griego antecho y su equivalente en español es estimar. Estimar que indica ser adicto a. También da la idea de mantenerte en una forma adherida con el fin de no dejártela quitar. Tiene que ver con aquello que viene a ser inherente en ti, algo que es parte de tu naturaleza, de tu existir, de tu propiedad. Estas dos grandes virtudes, retenedor y estimar, solo se pueden encontrar en aquellos que son amantes de las Escrituras y diligentes para el estudio de ellas. Solo a través de estos ministerios calificados con estas grandes virtudes, un pueblo puede alcanzar madurez que equivale a una vida de santidad y de capacidad para ser ascendido y promovido por Dios en su reino, para llevar a cabo su propósito. Ahora, imagínese usted que usted llega a la casa de su pastor, eso no pasa aquí, pero imagínese que usted llega a la casa de su pastor con X problema psíquico o espiritual o físico. Y entonces, una vez que usted le cuenta todo el lío que usted tiene, todo el embrollo, todo el enredo que usted tiene, su pastor le dice, hermana Celina, vamos a orar para que Dios le resuelva su problema. Ya va. ¿Usted vino a quién? Al hombre que Dios puso aquí para que le resuelva su problema. Y entonces la agarra y se la picha a Dios, para que Dios sea el que se la reponga. ¿Qué dirá Dios? Ya va, pero es que yo cuento es con Él. Si yo cuento con Él, es para que Él resuelva. ¿Y por qué Él me la tiene que pichar a mí? Ahora, eso puede que esté pasando en diferentes lugares, pero no es lo que debe ser. He ahí la necesidad de que nosotros sepamos y aprendamos un poco de cada cosa para cuando vengan a nosotros las personas, entonces, en este caso, le demos las claves, los principios para que se resuelvan ese tipo de dificultad por la cual las personas están pasando y no estemos enviándole esa gente con esos embrollos, con esos rollos a Cristo Jesús, porque Él nos puso a nosotros para que resolvamos. Ahora, las Escrituras dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Osea 4:6. Pero cuando profundizamos un poquitico más a Osea 4:6, nos vamos a dar cuenta que no meramente porque le faltó, sino porque el conocimiento que hubo no se trabajó. Estas expresiones a menudo las leemos y lo tomamos en la forma más fácil y ligera.
no sabiendo que a quien se dirige el emisor es a los pastores, en este caso de Israel, que se les delegó la responsabilidad de instruir al pueblo, y por estar en la apatía y la negligencia le negaron el conocimiento al pueblo, y por tal razón fueron desechados por Dios para el ejercicio del ministerio. En este terreno están cayendo los ministerios en la actualidad, no todo, que por diversas razones le están negando el conocimiento al pueblo que nos asegura como ministro incompetentes que no seamos desechados por Dios para el ejercicio del ministerio por no cumplir con nuestra responsabilidad que es perfeccionar y hacer que la iglesia alcance un nivel de perfección en el conocimiento de los valores y principios de Dios. Ahora, es cierto que tenemos gente entre nosotros que por mucho que le enseñemos, que por muy ubicado que nosotros estemos en la verdad, nunca, pero nunca van a absorber y abrazarse a esa verdad. Tenemos el ejemplo con Jesús, los discípulos y con Judas. Pero fue uno solo, de 12 uno solo. ¿Sí? Ahora, en el caso de Israel, hablando del caso de Oseas 4:6, podemos ver que luego entonces Israel entra en todo tipo de pecado porque sus líderes le negaron la verdad, sus líderes se acobardaron frente al pecado. Israel llegó a pasar por diferentes etapas duras, malísimas, sin embargo todavía sigue andando. Ahora pregunto yo, ¿la ley, los salmos y los profetas cambió? No, siempre permaneció siendo la misma. Pero el liderato que Dios había escogido para ese entonces no asumió, no fue responsable, no dio la palabra y por lo tanto Dios los desechó. Y el detalle es que en esos casos no hubo quien reemplazar a esa gente. Y por esa razón Israel pasó y ha pasado por las diferentes penurias que está pasando. Ahora, a esta altura de la vida, también tenemos hombres y mujeres que Dios les ha brindado y les ha dado iluminación de lo que está revelado, ciertas verdades, y no han tenido el valor de decirlo, de expresarlo, de publicarlo. Algunos, hablando de los que pertenecen a algunas organizaciones, por causa de que los pueden votar de la organización, los pueden cambiar de la iglesia, y así sucesivamente. Otros porque esa palabra va a chocar con los que ofrendan más, con los que diezman más, y prefieren entonces quedarse con esa gente que con los que abrirán o darán apertura a su corazón por causa de esa palabra, y no sabiendo que esos mismos que hacen esos grandes aportes y que trabajan en todas esas áreas pueden ser cambiados también por la palabra si abren su corazón. Ahora, el trabajo de un ministro competente es descubrir el pensamiento de Dios plasmado en el texto sagrado, descubrir la verdad verdadera de Dios, la verdad, absoluta, para transmitirlo a la iglesia. El deseo de Dios es que la iglesia piense como Él piensa, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos y sus caminos, que es relativo a su propósito, sean nuestros caminos. En la dispensación pasada, Antiguo Testamento, sacerdocio de Aarón, esto no era posible por la condición del hombre caído en Adán. Isaías 55, 8 y 9. En la dispensación de la gracia, en la dispensación pasada, pues está registrado que
Nuestros pensamientos no eran los pensamientos de Él, pero en esta dispensación, este texto como tal es solamente historia. No está como realidad para efectos de nosotros. En la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo como agente de Dios se encargará de escudriñar la mente del Padre celestial y revelarla a la iglesia. Primera a Corintios 2:10. Pero el Espíritu Santo solo es el agente encargado de Dios para iluminar lo que ya está revelado por inspiración de Dios. Entonces, en el antiguo pacto, los pensamientos de los hombres de allá no encajaban con los de Dios por causa de estar caídos en Adán. Pero ahora el llamado de Dios es que sus pensamientos puedan ser nuestros pensamientos para que podamos entender el genuino y real propósito de Dios para nuestras vidas. Señoras y señores, a esta altura de la vida, el texto que leíamos de Isaías 55 no cabe, porque ya nosotros somos nueva criatura. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, allá no, allá se era solamente pueblo. Ahora, ¿qué es lo absoluto de Dios? Analicemos esto. ¿Qué es lo absoluto? Desde la perspectiva teológica, es lo que no cambia, no se devalúa, no expira, lo que se sostiene y se mantiene en sí mismo, lo que permanece, lo que no caduca, no mengua, no se desvanece, es lo único, es lo verdadero, lo inigualable, lo insuperable, la esencia, la sustancia misma, lo absoluto es Dios mismo. El creyente gozará de una estabilidad. Oiga esto, señoras y señores. El creyente gozará de una estabilidad, de una consistencia, de una perseverancia, de una solidez, de una paz, de un gozo inefable, de una ascendencia, de un promover, cuando hace de lo absoluto de Dios su fundamento. Es decir, si nosotros como creyentes de Dios, señoras y señores, no logramos hacer de lo absoluto de Dios nuestro fundamento, no esperemos tener solidez. Porque las ideas de los hombres, que se le conoce como ideología, se las lleva el viento. Lo que permanece para siempre es Dios y su palabra. ¿Cuándo logramos entender lo absoluto de Dios? Entonces, si nosotros no logramos ir o conocer lo absoluto de Dios, no vamos a tener un fundamento sólido. De la única manera que nosotros logremos tener un fundamento sólido en nuestra vida espiritual es y gozar de una estabilidad, de una consistencia, de una perseverancia permanente, de una solidez, de una paz, de un gozo inefable, de una ascendencia permanente, de un promover por Dios. Eso es cuando hacemos de lo absoluto de Dios nuestro fundamento. Pero para hacer de lo absoluto de Dios nuestro fundamento, tenemos que conocerlo. Si no lo conocemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Es serio, no? Ahora, Jesús dijo, y sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre él, sobre su palabra, sobre lo que él estaba trabajando y iba a ganar. Y de la roca a la cual él hace referencia es a la revelación que Pedro había recibido del Padre en relación a él como el Hijo. Jesús dijo que todo aquel que haga un hoyo muy profundo
y consigue la roca y edifica su casa, dicha casa nunca caerá. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, oiga, las de él, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué causa? Porque estaba fundada sobre la roca. Lucas 6, 47 y 47 y 48. No como algunos que hicieron muy buenos conucos por ahí, muy buenas haciendas por ahí, en la orilla del río. Y vino el río y reclamó sus orillas. ¿Y qué pasó? Se llevó la finca, se llevó las matas, hasta los caballos amarrados que estaban en la orilla del río los arrastró por allí. Creo que ya ustedes saben la historia por ahí reciente que andan dando. ¿Por qué razón? Porque no estaban sobre la roca, estaban sobre territorio ajeno. Ahora, según el mensaje que presenta el pasaje en su lenguaje figurado, el creyente y ahondar tiene que ver con la dedicación, el esfuerzo, el compromiso, la seriedad, la responsabilidad, la abstinencia, la entrega, la disposición, la disponibilidad que se tiene en el estudio de la palabra. He ahí la necesidad, hermano, de que invirtamos tiempo, horas y dinero, si es preciso, todo lo que tengamos que invertir para el estudio, para el análisis, para compenetrarnos con el pensamiento de Dios. Una vez que yo me compenetro con el pensamiento de Dios y el pensamiento de Dios y yo nos hacemos uno, entonces podemos decir que estamos pensando como Dios piensa. Pero ¿cómo alcanzamos nosotros a pensar como Dios piensa? Metiéndonos en su pensamiento. No hay otra forma. Ahora, no es orando, ayunando y vigilando que vamos a obtener el pensamiento de Dios. No estoy en contra de eso, no me malinterprete. Lo único que le estoy hablando de la fórmula para poder obtener el pensamiento de Dios. ¿Dónde tenemos el pensamiento de Dios? Escrito, valga la redundancia, en las escrituras. ¿A dónde tenemos que ir? A las escrituras. Conociendo códigos y reglas de interpretación. Porque no todo lo que está en la Biblia es el pensamiento de Dios. Yo creo que ya eso lo sabemos acá. Ahora, la roca es la palabra, la casa es la vida misma. El edificar la casa sobre la roca, es decir, sobre la palabra, es hacer de la palabra en nuestro tiempo, en nuestro sacerdocio, hacer de la palabra un estilo de vida. La variante de la iglesia en su forma de vivir es que no está caminando en lo absoluto de Dios. El creyente en algunos lugares están dando sus pasos en un sinnúmero de, oiga, ideologías, paradigmas, estatutos, incluso algunos estatutos van en contra de los principios de la Biblia misma, estatutos internos, tradiciones, dogmas, religión, principios de ocultismo, seudismo, catolicismo romano, y todo esto lo ha conducido a lo que se conoce como falsa doctrina. Todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo el descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo, una potencia mundial. Si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, oiga, mira lo que viene, fuera en función, un cuerpo en núcleo que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo.
convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas. ¿Por qué, muchas iglesias no se han constituido como una amenaza para las tinieblas, sino como un hazmerreír de las tinieblas? Porque nos hemos fundamentado en ideología, en paradigma, en normas y en diferentes cuestiones que no es la palabra. Ahora, cuando nosotros conozcamos la palabra y abandonemos lo que no es la palabra y nos abracemos y caminemos en la palabra, seremos una seria amenaza para las tinieblas. Ahora, si usted le pregunta a un sinnúmero de cardiólogos qué es una cardiopatía, sin lugar a duda, le darían el mismo y único concepto por la sencilla razón de que hay una sola verdad absoluta, patológicamente hablando, en relación al fenómeno. A nivel mundial, la cardiopatía es la misma, a nivel mundial. No es que los rusos tienen un corazón y unas venas diferentes a las de nosotros los latinos, ni los chinos diferentes, ni los europeos diferentes, no. Todos a nivel mundial, lo que tiene que ver con la cardiopatía es la misma. Ahora, ¿quiere que le diga algo? A nivel mundial, la teología es la misma. ¿Qué tenemos? Diversas escuelas de pensamiento que se han ido por encima de la misma teología. Porque teo es Dios, logía es ciencia. Pero tenemos las escuelas que de repente yo agarro la escuela mía, entonces yo me centro y afirmo que es así. Y si Junior dice que no es así, no. El Junior todavía no ha crecido porque está pensando en café y está pensando en esto y en lo otro. No, pero es que allá en el volcán no es así porque allá vivimos en un hondo y por vivir en un hondo se nos revela más lo que está arriba. No, es decir, cada quien busca su rollo. No, hermano. Así como la cardiopatía es una sola a nivel mundial, igual, la teología es una sola. ¿Qué es lo que no hemos coincidido en la verdad absoluta de Dios que está dentro de la Biblia en cuanto a la teología? Entonces, hemos hecho como el caso de cuando Jesús caminaba y una multitud de 5,000 personas aproximadamente lo rodeaba. Y una mujer venía caminando dentro y se metió entre la multitud para llegar a buscar lo que ella necesitaba, una sanidad. 12 años padeciendo de una grave enfermedad, 12 años en sufrimiento, había padecido de muchos médicos, pero al hombre que ella buscaba estaba rodeado por 5,000 personas, aproximadamente. Y se tuvo que adentrar, meterse, empujarse entre ellos y tropezar con todos los que tuvo que tropezar hasta que llegó y tocó el manto. Ahora, ¿cree usted que le fue fácil llegar a esa mujer allá? Es tanto así que cuando ella logra su objetivo, tocar al maestro que recibe la sanidad, Jesús se detiene. Y no solamente se detiene Jesús, sino el resto de la multitud. Cuando Jesús pregunta que quién le había tocado, ¿quién estaba ahí? Jairo, representante de la ley. Jairo, si no hubiese venido pidiendo, implorando un milagro para su hija, que estaba gravemente, hubiese sido el hombre que hubiese mandado a apedrear a esta mujer. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Que muchas veces, pastores y pastoras, en la búsqueda de la verdad verdadera, vamos a estar rodeados de gente que pueden asesinarnos, óigame, psíquicamente y hasta físicamente. Espiritualmente no pueden hacer nada ya. Pero en busca de esta verdad, nos vamos a conseguir muchos enemigos voluntarios. Mucha gente que va a estorbar, mucha gente que nos va a decir que eso no es así, que estamos fuera de la realidad, que es como ellos creen, como ellos piensan, como los enseñaron a ellos. Ahora, hay que razonar sobre lo que vamos a oír de los otros y lo que está escrito en la Biblia. Sobre lo que nosotros estamos percibiendo y se nos está iluminando, lo razonaremos con las verdades absolutas que están en la Escritura, para ver quién en realidad está equivocado.
Esta verdad se da en lo implícito de las verdades del reino de Dios. Ante una verdad, oiga, absoluta, no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar, no hay lugar para él. A mí me parece de dónde nacen las escuelas teológicas, de una forma tergiversada, muy propia de interpretar las escrituras, y a eso se le llama eisegesis. Las escuelas teológicas nacen del hiperliteralismo, que es cuando tú dices lo que la Biblia dice, hasta ahí, y no dices lo que ella quiere decir. Y de allí nace el legalismo. ¿A quién se le ocurrió inventarse la escuela que enseña la predestinación y que ha predominado por años? Fue a San Jerónimo de Estridón en el siglo V después de Cristo, que se inventó una traducción llamada la Vulgata Latina, que emanó de la Septuaginta transpolación que hicieran los 70 grandes eruditos 350 años antes de Cristo. Tenemos un detalle con San Jerónimo de Estridón, que él estudió prácticamente solo. No sé si usted sabía eso. San Jerónimo de Estridón, aunque inició por órdenes de uno de los papas de su tiempo el estudio de la Vulgata para luego dar o traernos a la mano la Vulgata Latina, el papa se murió y el nuevo que vino no lo respaldó. El hombre consiguió a dos mujeres de Roma, millonarias, y tuvo de paso que irse de Roma a vivir en Israel y buscar todos los libros necesarios para luego él sacar solo, sin la ayuda de más nadie, esa Biblia que tenemos como la Vulgata Latina. Ahora, ¿a quién se le ocurrió inventarse las escuelas de la pérdida de la salvación? A Jacobo Arminio. Tomó textos en forma distorsionada, sacados del contexto para tener un pretexto y defender su doctrina, sus ideas. ¿A quién se le ocurrió las diferentes escuelas en relación al arrebatamiento de la iglesia, que ya esas las vimos acá? Alguien se inventó la escuela del, medo-tribulación, post-tribulación, y otros se inventaron el Kingdom Now, es decir, no hay arrebatamiento, ya el reino está aquí, y la escuela del traslado parcial. Todo esto ya lo vimos acá. El problema de Martín Lutero con la Iglesia Universal es que descubrió la verdad absoluta en relación a la justificación por gracia. Esto tocó los intereses del clero, golpeó sus falsas creencias, sus doctrinas equivocadas que tenían atado a un mundo en la falsedad, siendo fácil de ser controlados, manipulados, intimidados y económicamente atracados también. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Un hombre en el cual habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño, la mentira. Hay organizaciones protestantes, oiga, que velan más por sus estatutos que se establecieron ellos que por la verdad absoluta de Dios. Líderes que levantan preceptos que van en contra de la verdad verdadera de Dios. Jesús les dijo a los miembros del Sanedrín: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus
propios preceptos, por vuestra tradición. Marcos 7:13. Y esto que pasó allá en el tiempo de Jesús, aquí, ahora también está pasando en muchos lugares. En la iglesia reina mucho la ideología que demarca una forma de pensar, trayendo como resultado una creencia, y esto se da y viene como producto de darle una interpretación muy propia a los textos sagrados. A eso se le llama eisegesis. Dichas creencias dentro de la iglesia se le llama tradición, que ha reinado por años y en parte ha superado el desarrollo de la verdad absoluta de Dios en el seno de la iglesia. La tradición es todo aquello que por años nos han enseñado como una verdad y que reina y predomina en el seno de la iglesia, y a su vez levanta argumentos ajenos al pensamiento de Dios, manteniendo una fortaleza que no le da cabida a la verdad verdadera del omnisciente Dios. ¿Quién en parte es el culpable de todos estos desajustes dentro de la iglesia? Los líderes. Un liderazgo o liderato que no ha hecho su trabajo para el cual fue constituido, que es perfeccionar, edificar, llevar a la iglesia a un estado de madurez. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, aquí entonces me dice que si desecharon el conocimiento, había conocimiento, ¿sí? Yo te desecharé del sacerdocio. Tengamos cuidado nosotros, líderes, ministros que me oyen y que me ven, porque olvidaste la ley de tu Dios, hablando de su tiempo, hablando de su momento y hablando de su sacerdocio. No se le olvide que estamos en otro tiempo, que estamos en otro sacerdocio y bajo otras normas. También yo me olvidaré de tus hijos, Oseas 4:6. Buscar la unidad del cuerpo de Cristo, o buscar, perdón, la unidad del cuerpo de Cristo debe ser y es parte de nuestro trabajo. En Efesios 4:16, sí, tenemos este tema, pero lo vamos a desarrollar, señoras y señores, en nuestra próxima hora de clase, porque no quiero mocharlo, ya tenemos 42 minutos.